La sentencia, el fallo judicial lo que dice es confirma lo que sucede desde el 2009 con la ley 3056 que establece un régimen de protección preventiva del patrimonio arquitectónico. Esa ley lo que pide es que se haga un catálogo definitivo de inmuebles patrimoniales e históricos y que se analicen todos los edificios anteriores al año 41. Ya se hizo una primera barrida, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es un consejo que está compuesto por varios organismos que están relacionados con la industria de la construcción, y por ejemplo la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, los Ministerios de Cultura, la Comisión Nacional de Monumentos. Esa comisión tiene que elegir qué edificios se demuelen y qué edificios no. Lamentablemente en esas reuniones no dejan participar a la gente, y cuando ese consejo asesor crea las listas de edificios para proteger en las diferentes comunidades y las envía para la legislatura porteña, esas listas tampoco pasan por por las comunas para que los vecinos puedan decidir y enterarse qué edificios se van a demoler qué edificios se van a conservar cerca de su casa, y por lo tanto qué edificios se van a demoler también cerca de su casa. Y eso nunca sucede así, nunca funciona así. Lamentablemente los vecinos se dan cuenta que van a perder una joya arquitectónica histórica cuando ya aparecen las vallas de demolición, cuando los derechos de construcción ya han sido otorgados y toda esa historia. Pero lamentablemente los vecinos se quedan afuera de la decisión de cómo va a ser su entorno. Claro. Y esto es muy importante porque lo que se está tirando abajo son las vanguardias históricas de principios del siglo XX, como es el racionalismo, el Art Deco, el Art Nouveau, los Petit Hotel, las casas chorizo, todo lo que sea Tudor, y bueno, son todos edificios que tienen una escala y que configuran una ciudad y que tienen una espacialidad especial, y que por eso deberían ser protegidos, y se están perdiendo todos. Sí, nosotros hemos hecho, desde que estamos militando la ley, desde el 2007 y desde el 2009 que funcionó, estamos tratando de que los vecinos participen la mayor cantidad posible y tratando de que esta noticia salga a la luz, pero cada vez que lo vamos a discutir en un consejo consultivo siempre surgen mil problemas y no se termina llevando a cabo. Al Estado central no le conviene que los vecinos decidan mucho en las comunas, porque terminan decidiendo qué obras son necesarias y qué obras no, y a eso le conviene más al Estado, al gobierno central, o sea, al gobierno de la ciudad. En este caso. Sí, la propia Boca tuvo en una época un plan integral de recuperación de edificios patrimoniales. Se dan créditos blandos, se actúa sobre los lugares a proteger y todo ese sentido. Pero eso ya no está más en el eje de la discusión, ni siquiera entra en el temario. Desde el año 91 hay una ordenanza, o sea, antes de una ley, desde el año 91, que establece un fondo para recuperación de edificios catalogados y que dice que un porcentaje de los derechos de construcción deberían ir a parar a ese fondo. Entonces la pregunta es cuántas confiterías del Molino podríamos haber recuperado si ese fondo desde el año 91 hasta ahora funcionase como corresponde, ¿se entiende? Todo un andamiaje legal que no funciona, son todas herramientas que están en el código de planeamiento, en el código urbanístico, y que sin embargo el Estado se niega a hacer cumplir o no las tiene en cuenta, y se termina construyendo sobre patrimonio arquitectónico, destruyéndose lo que es la historia y la verdadera Buenos Aires, para poner edificios de 7 pisos en calles comunes y 14 pisos en las avenidas. Y lo cierto es que tampoco toda la ciudad se banca a ese nivel de construcción, porque ¿cómo vamos a vivir si ya actualmente, con la actual población de la ciudad, no aumentan los espacios públicos, no aumentan las escuelas, no aumentan los hospitales, siguen siendo los mismos que había antes? Y bueno, ahí está un poco la contradicción, que la mayoría de esos departamentos nuevos que se construyen son de alrededor de $3.000 o $4.000 al metro cuadrado, y que terminan estando vacíos, que nadie los habita. Y no están solucionando entonces la crisis de habitabilidad.